El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. Quien ha visitado el puerto de Veracruz no deja de sentir una sensación de nostalgia al encontrarse con la parte de una vieja ciudad que, en el tiempo, ha quedado suspendida, con sus aún edificaciones coloniales y de los siglos XIX y principios del XX, contrastando con una modernidad de las primeras casi 2 décadas del siglo XXI. Algunas de estas edificaciones han perdurado al paso de casi 5 siglos. A partir de 1519, la Villarrica de la Veracruz no se quedó quieta, moviéndose en la costa del Golfo del estado de Veracruz en tierras totonacas, primero hacia el norte y luego hacia el sur, hasta quedar nuevamente donde se constituyó el primer cabildo de México, frente al islote de San Juan de Ulúa. Llegan la flota, llegan y con ellos desde México, la gente de la Inquisición, los representantes de la Inquisición, los representantes del fisco, todos los oficiales de la Real Hacienda, con sus listas, capitanes de los barcos les den el listado de lo que traen y de la gente con la que vienen. Y ellos se encargan de revisar los libros, que no se traigan libros que no son, digamos, religiosos, que pueden ser de protestantes, que pueden, o cosas amorales, etcétera. Entonces es la comisión calificadora de todo lo que llega para leerse, lo que entra, lo que tiene permiso, y revisan también que mucha gente viene sin registro, que traigan su carta como de presentación con el permiso para llegar, no podían llegar así nomás. Tenían que tener una carta que los acompañara, una especie de visado. Entonces todo esto se tarda 6 meses y todo esto se tiene que bajar a barcos más chiquitos para llevárselos a la Antigua y de ahí irse a México. Y en la Antigua también todos los caudales que se recogían de impuestos de todo tipo se quedaban en la Antigua en un arca de 7 llaves, y las 7 autoridades que las recibían las tenían que no se podía abrir más que en presencia de todos, con el escribano, que hay, que se mete, que se saca del arca de las 7 llaves. Todo esto era muy tardado, entonces deciden que Veracruz se pase a donde estamos actualmente, entre 1599 y 1615 se hace todo el traslado. En 1601 ya hay gente en Veracruz viviendo normalmente, ya se está haciendo, desde 1597 se está haciendo la traza del nuevo puerto, desde 1590 se hace un proyecto, porque es dificilísimo que funcione la ciudad fuera lejos de su puerto. Y de ahí convertirse en la puerta principal del otro lado del mundo a nuestro país
y viceversa. Veracruz, un puerto que en el siglo XVI contaba con algunas construcciones principalmente de madera, por lo cual era llamada la ciudad de tablas, y que poco a poco fue creciendo por ser la puerta de entrada a la Nueva España, lo que generaba un gran movimiento de mercancías y por lo tanto de dinero que resultaba ser muy tentador para ser atacado por los piratas. Desde el inicio de la nueva ciudad existió la preocupación por fortificarla, pero nada se hizo en los primeros años. Hacia 1630 se tiene documentado cuando menos el trazo de trincheras. Un recuerdo de aquella época es la edificación del Baluarte de Santiago, por donde actualmente cruzan las calles de Francisco Canal, Gómez Farías y 16 de septiembre. ¿Te imaginas esas grandes avenidas en el año de 1600? Todo eso era playa. Originalmente el mar llegaba a 50 metros, la orilla del mar llegaba a 50 metros de los muros del baluarte. ¿Cómo ha crecido la ciudad? Y el Baluarte de Santiago, también llamado el Baluarte de la Pólvora, es mudo testigo de tantos acontecimientos de esta importante ciudad. Pero, ¿cuál es su historia? El puerto de Veracruz, durante 300 años, fue el único puerto legal para entrar al país. Se concentraron todos los intercambios de mercancía de ida y vuelta a Europa, incluyendo el transporte de lo que era tan apreciado en aquella época y que despertaba la codicia de varias naciones. Por tanto, la entrada al reino de la Nueva España debía crear no solo defensas espirituales, sino también y sobre todo militares. Fue necesaria la construcción de fuertes y murallas que protegieran la ciudad. De ida a España se transportaba oro, plata y gemas de distintos lugares del país. Durante el siglo XVII, Veracruz se convierte en el más importante puerto de América. Entonces tenían una pequeña línea de muralla de palos que los piratas pudieron traspasar muy rápido. En 1634, el ingeniero holandés Adriaan Bot diseña los baluartes norte y sur, después conocidos como de la Concepción y de Santiago. Se comisiona al ingeniero militar y cosmógrafo Adriaan Bot para que realice los proyectos de defensa, tanto para la ciudad como para el puerto. En el dintel que se encuentra en la puerta del baluarte de Santiago, se observa una inscripción en español antiguo que indica lo siguiente: reinando en las Españas Felipe IV, que Dios guarde, y siendo virrey de esta Nueva España el excelentísimo señor don Rodrigo Pacheco Osorio, marqués de Cerralbo y corregidor capitán de guerra y superintendente de las fábricas de su majestad en esta ciudad, el castellano don Alonso de Guzmán, se hizo este baluarte, año de 1635. La ciudad de la Nueva Veracruz apenas rondaba los 35 años de fundada cuando se puso esta lápida. No sabemos los inicios, pero se infiere que fue posterior a 1625, porque el viajero Tomás Gage relata que no encuentra fortificación alguna en la ciudad para ese entonces. Antes que la muralla se edifican dos baluartes, el baluarte de la Caleta y el baluarte de la Pólvora, uno para proteger la banda norte y otro para proteger la banda sur de la costa. San Juan de Ulúa forma un triángulo con el baluarte de la Caleta y el baluarte de la Pólvora, un triángulo que protegía los canales de navegación, tanto el viejo como el nuevo. El baluarte sur, denominado de la Pólvora o del máximo poder, es el único que queda en pie actualmente del sistema de defensa,
y que corresponde al baluarte de Santiago. Hay varias propuestas en el 17 para cerrar la plaza y se hacen baluartes, pero en 1664, que están, digamos que más o menos terminada la línea de baluartes, de 7 baluartes, dicen, antes de servir ya estaban convertidos en alberca y los baluartes son de tierra, terraplenados, pagados por los mismos comerciantes. Y de hecho empiezan teniendo los nombres de la gente que los construye. Las historias cuentan que en el año de 1683 fue atacada la ciudad por el despiadado pirata Lorenz de Graff, y que ese fue el motivo por el cual decidieron proteger la ciudad, construyendo una muralla que uniera a los diferentes baluartes. En 1683 el pirata Lorencillo ataca la ciudad de Veracruz, se pone todo en alerta, dicen se tiene que fortificar la ciudad. Veracruz nada más tenía en este momento 2 baluartes, el de la Pólvora, que es el de Santiago, el actual, el único que queda, que es el baluarte de Santiago, era el único que estaba en ese momento, y el baluarte de la Concepción, que era el baluarte del norte, le decían, no tenía todavía nombre de la Concepción. Lorencillo había sido artillero en la Armada Española, había trabajado en Veracruz, conocía muy bien Veracruz. Entonces él sabía cómo se movían, se dice que a él lo acompañaban algunos negros y mulatos que conocían bien la ciudad. No entra precisamente por la puerta del frente ni haciéndole espaldas a San Juan de Ulúa, sino que él entra caminando por la zona norte. Hay un bajo que siempre les preocupó a los ingenieros militares, que era el bajo de la Caleta, donde estuvo el baluarte de la Concepción. Y no desembarcan en San Juan de Ulúa, que les puede ofrecer una réplica armada. Desembarcan alrededor de Veracruz. Esa zona les preocupaba porque cuando había bajamar, cualquiera podía descender por allí, desembarcar y entrar a la ciudad. Y eso fue lo que hace Lorencillo. Lorencillos no entra a puerto, sino que se baja en una parte más al norte, que podría ser donde está ahora la estación del ferrocarril, a esa altura más o menos. Después del pirata Lorencillo, dicen vamos a fortificar de a veras. Y es cuando viene Felipe León Maffei a hacer este proyecto y a hacer arreglos. Y quitan el río de en medio, y de todas maneras, por si hay desviaciones otra vez o se regresa a su curso, dejan partes de abajo de la muralla con huecos para que por ahí se vaya el río. En el siglo XVIII se terminó la construcción de la muralla y los demás baluartes de la ciudad. La poligonal del sistema defensivo era una media luna, conformada por 9 baluartes de diferente tamaño. El baluarte de Santiago era el principal porque era el que defendía el canal, uno de los canales de navegación, el canal de navegación a través de las islas, de Sacrificios, La Gallega, San Juan de Ulúa. De hecho, hasta finales del siglo XVIII, está en obra la muralla, sigue en obra toda la parte marítima de la muralla. Fue terminada hasta 1790, después de un largo proceso de construcción y adaptación. Todo este proceso de fortificación y de sistema defensivo, tanto para el puerto como para la ciudad, tarda demasiado. Los trabajos son muy lentos. Esto se debe a cuestiones políticas, a pugnas entre las autoridades civiles y las militares. Cada quien quería imponer su proyecto y por eso es que se lleva tanto este dilatado lapso de construcción. La Real Hacienda siempre está pobre y siempre está buscando de dónde sacar para hacer su muralla, y al estudiar es lo que nos damos cuenta, ¿no? De que está una parte y una contraparte, y muchos historiadores o mucha gente que ha trabajado en las fortificaciones, inclusive que han publicado muchas cosas, pues sacan lo que hay de dibujos. Y así estaba, y así fue, y fulano que hizo tal. Cuando te das cuenta en el documento realmente lo que había y lo que se estaba haciendo y cómo van avanzando,
pues era bastante distinto a lo que aparece en el planito, ¿no? de la ciudad fortificada. La muralla va evolucionando a la par de la evolución de los sistemas constructivos y de los sistemas de defensa. Inicialmente fue un tablestacado, pura madera, lo constituía la barrera que daba hacia el mar. Posteriormente es una construcción mixta, con una base de mampostería y otro tramo de madera. Y finalmente ya la muralla defensiva se construye en mampostería, ya de piedra con cal, arena como aglutinante. Medía 4 varas castellanas de alto. Una vara correspondía a 83.59 centímetros, por tanto, 3,5 metros aproximadamente. Una vara castellana de ancho, 83.59 centímetros. Obviamente no era una muralla que se pudiera recorrer por la parte de arriba, era una muralla de saetas como las que vemos aquí en Baluarte de San Juan de Lúa. Eran pequeños edificios verticales por los cuales salía digamos que el arma de mano, ¿no? Y ya los baluartes sí tenían cañonería en la parte de arriba para poder flanquear tiros a 1 kilómetro. Y 3.174 varas de longitud, o sea, 2.7 kilómetros aproximadamente. Adosados a la misma, 9 baluartes que la resguardaban. La advocación ya de los santos es posterior, ya cuando todo el sistema está completo. Existen 9 baluartes que conforman el recinto amurallado junto con el parapeto, el muro, y las puertas y los rebellines. Y estos eran el baluarte de la Caleta o de la Concepción, el de San Juan, San Mateo, San Javier, Santa Gertrudis, Santa Bárbara, San Fernando, San José y el único que queda en pie, el de Santiago, también llamado el Polvorín. Los cuarteles militares en conjunto podían portar hasta 100 cañones para su defensa. La muralla tenía para su acceso 3 puertas de tierra y una de mar, las cuales se abrían a las 6 de la mañana y se cerraban a las 6 de la tarde. Como que íbamos atrás del avance en cuanto al armamento y en cuanto a los sistemas de defensa. Los ataques superaban al sistema defensivo. Se construye como un sistema de protección para la población. Siempre es endeble, siempre tiene muchos problemas para la construcción. Sin embargo, de alguna manera da un sentimiento de reposo, de confianza, porque la gente pues, ya no quería estar, ya no quieren vivir en Veracruz. De hecho, la población, estamos hablando que cuando llega el pirata, hay ¿qué? 800 habitantes, 800 y pico. La mitad la esclavizan o la matan, entonces queda como con 500 habitantes el puerto. Aumenta, pero en el censo de Revillagigedo estamos hablando como de 4,000 personas. Estamos hablando de 1792 y la ciudad es chiquita porque todos los comerciantes tienen sus casas buenas en Orizaba, en Córdoba, en Jalapa, y aquí dejaban pues a los encargados. Entonces, pero les interesa quitarse el monopolio de los comerciantes españoles que tienen la corona española, tiene el vino, tiene las carnes, tiene la sal, tiene las harinas, tienen muchas cosas y ellos también las pueden traer. Y por otro lado, con la guerra que tienen contra Inglaterra, pues deja las arcas vacías y empiezan a pedirle a los comerciantes, a la gente que tiene mucho dinero prestado para financiar las obras reales. Y entonces los comerciantes y la gente con dinero, pues también se cobra o sea, yo te presto y no me estás pagando, entonces dame chance de que traiga, entonces quiero el permiso de traer esto o de pagar menos impuesto o de que no me cobres en esto, y entonces consiguen que se haga un libre comercio. Ese libre comercio hace que llegue muchísima mercancía, que llegue mucho más gente, que llegue gente de la Ciudad de México a hacer sus cuentas, a hacer sus transacciones comerciales, y entonces
hay una explosión demográfica y constructiva a finales del siglo XVIII. Veracruz. Al contar con su muralla de defensa, los pobladores observaron que esa construcción realmente no cubría sus expectativas de fortaleza. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿Dónde vamos a meter a toda la gente? Entonces hay que expandir la muralla. Y empieza a haber proyectos de fortificación, de ampliación. Ya están pensando en tirar la muralla para hacerla más grande para que quepa toda la gente. Hay un proyecto muy grande de Agustín Mascaró para poner zonas de recreación, parques, avenidas muy bonitas al estilo ilustrado de la época. Pero como ya también están los atisbos de la independencia, eso no se lleva a cabo. Y te digo, es una ilusión, se ven los planos, todo lo bonito que sería la ciudad, y está el registro de lo que hay y no se hace nada. Lo que hacen es empezar a hacer barrios afuera de la ciudad, y la gente más pobre que vivía antes en las inmediaciones al interior de la muralla, las mandan afuera de la muralla. Por ejemplo, cuando se hace el Hospital Militar de San Carlos, se hace en un lugar donde había gente pobre, ¿no? Aquí tiene que ver mucho la participación del alcalde, de don Domingo Buró. A iniciativas de él se empieza el derribo de la muralla por razones sanitarias en primer término. Hay una depresión muy grande económica. Entonces, cuando se mete el ferrocarril, también hay un boom económico y necesitan arreglar la ciudad y expandir la ciudad. Y llegan las obras del Porfiriato para volver a tener esa capacidad de compra-venta y de comercio que se tenía en la época colonial, y se hace la ampliación portuaria, y para ello, para hacer la ampliación, se requiere también tirar la muralla. Pues constantemente se llenaba de arena, era tapada, tenían que darle mucho mantenimiento, y esto pues también la hacía fácilmente vulnerable porque servía de escalón la arena para sobrepasarla. Pues hacia la parte poniente sería la actual calle Hidalgo, hacia la parte sur sería Rayón, hacia la parte norte sería lo que es Montesinos y las vías de ferrocarril. Así, ante las necesidades que los habitantes del puerto de Veracruz tienen a finales del siglo XIX, la ciudad debía expandirse. Fue en esa época cuando la muralla es derribada. A finales del siglo XIX, en 1880, la muralla y baluarte se demuelen, salvándose solo el de Santiago. La muralla nunca se ha perdido, está en todas las casas del exterior del extramuros, ¿no? Pero el motivo por el cual se quedó el baluarte fue porque siguió teniendo una ocupación militar ligada a los cuarteles y a la artillería que estaba inmediata. Ya era almacén de pólvora. Tiene un doble almacén en la parte baja y en la parte arriba. Y eso, por ese motivo lo hacía muy necesario y funcional, ¿sí? Y se quedó hasta la fecha. Y se habla de que podía manejar hasta 24 cañones y 2 culebrinas, es decir, 2 cañones más ligeros en su caballero alto. Por allá de 1950 pasa de las autoridades militares al Ayuntamiento de Veracruz, y posteriormente el Ayuntamiento de Veracruz cede al Instituto Nacional de Antropología e Historia para un fin cultural. Ocupa una manzana completa, tanto en lo que es el monumento propiamente dicho como sus jardines exteriores, delimitado por las calles de Canal, de Rayón, 16 de septiembre y Gómez Farías. Se compone por una rampa de acceso de mampostería, un puente levadizo, una albarrana o un vestíbulo de acceso, su patio de maniobras, su plaza, la atalaya, su caballero alto y sus almenas o
o parapetos exteriores. Es de una planta poligonal de 7 lados, con la gola hacia la parte sur. Y es el comercio la que ha hecho esta extensión, digamos, a lo que se dedica la gente, es el comercio, y es a partir del comercio que se ha ido dando esta expansión y las fortificaciones, bueno, pues la defensa de este comercio.